Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí la segunda parte del video que ya había subido la semana pasada, donde hablábamos sobre la replicación del ADN. Bueno, en este caso vamos a hablar ahora sobre lo que es el metabolismo del ARN y cómo es que esto se da en procariotas y no eucariotas. Entonces, en la introducción vamos a ver pues esta imagen que vemos en una célula eucariota porque podemos ver cómo está el núcleo aquí. Entonces, en el primer paso, lo que va a hacer es, no se muestra acá, empieza desde el 1, 2, 3 y 4, pero en el paso 0 ocurre lo que es la replicación, lo que ya habíamos visto en el video anterior, donde está la helicasa y la ADN polimerasa que ayudan a alargar la nueva cadena y otras proteínas ahí que se van a unir para generar la replicación, que ya la habíamos visto. Entonces en el paso 1 vamos a ver la transcripción, que lo que va a hacer es una hebra de ARN, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Se va a transcribir una parte del ADN, específicamente es un gen que va a codificar una proteína. Va a ser una molécula de ARN que es el ARN mensajero. Van a haber 3 tipos de ADN que lo voy a explicar más adelante. Después, este ARN, para que pase del núcleo hacia el citoplasma, va a tener un proceso de maduración en el cual se van a eliminar partes que no codifican ninguna proteína y se le va a agregar una caperuza y una cadena de adeninas. Ya, eso también lo voy a explicar más adelante. Y cuando se madura, por fin puede ir al citoplasma. Después nos dice acoplamiento del ARN mensajero con el ribosoma. Este ARN mensajero que sale se va a acoplar al ribosoma y va a empezar la traducción de la proteína por medio de un ARN de transferencia que va a aportar un aminoácido y un anticodón que se va a poner en el ARN de transferencia. Y finalmente se va a sintetizar la proteína. Entonces, estos son los 3 ARNs que existen. Vamos a tener el ARN mensajero, que es el ARN que se sintetiza en el núcleo a partir de la hebra original. Vamos a tener esta hebra de ADN y a partir de esta hebra va a haber una hebra codificante que va a sintetizar lo que es esto. Y esto va a ser sintetizado por la ARN polimerasa. En el caso de las eucariotas es la ARN polimerasa 2 y en las procariotas solamente es una ARN polimerasa que va a codificar esto. Así que este ARN mensajero luego va a madurar, se le va a agregar una caperuza y una poli A y finalmente va a salir al citoplasma para luego acoplarse al ARN ribosomal. Es un tipo de ARN que junto con otras proteínas va a formar el ribosoma y acá se va a dar la síntesis de las proteínas. Y después vamos a tener el ARN de transferencia que va a tener un aminoácido como pueden ver acá y todo esto es el ARN de transferencia. También van a ver que en la parte de abajo hay estas estructuras que son los anticodones que se van a unir a un codón del ARN mensajero y cuando se unen van a depositar este aminoácido para ir formando la cadena. Acuérdense que los codones van a ser secuencias de tres nucleótidos que van a codificar un aminoácido. En este caso, como por ejemplo en el video anterior, creo que les había enseñado sobre la lista de codones que van a codificar cada aminoácido. En el tipo de mutación creo que se los había enseñado. Por ejemplo, acá puede haber una adenina, uracilo y guanina que van a codificar una metionina. Entonces, si este codón son estos 3, entonces el aminoácido que va a estar acá sería la metionina. Bueno, es algo más o menos así. Van a existir varios codones y también van a existir codones stop que van a determinar el fin de la síntesis de proteínas. En esta imagen es lo que yo les explicaba sobre el ARN mensajero que se va a unir al ribosoma. Esto es el ARN mensajero que ven acá, el que va de 5 a 3. Después el ARN de transferencia, que es esto, es este de acá, el que va a venir con un aminoácido acá arriba. Pueden ver, esto de acá es el aminoácido. Y va a tener un anticodón que se va a unir. Entonces, imagínense que este es el ribosoma y acá están los sitios.
Entonces el primer ARN bueno, acá va a estar el ARN mensajero y el primer ARN de transferencia se va a ubicar aquí en el sitio P. ¿Ya? Como pueden ver acá, se ubica en el sitio P. Y luego viene otro ARN de transferencia que se va a ocupar en el sitio A. Cuando pasa esto, vamos a tener esta forma de aquí, en donde se va a romper el enlace entre el ARN de transferencia antiguo y su aminoácido, y este aminoácido se va a acoplar al aminoácido del nuevo ARN de transferencia, formando pues esta estructura de aquí, todo esto. Y luego se van a translocar, es decir, se van a correr una posición y bueno, este ARN de transferencia antiguo se va a salir. Y vuelve a ocurrir el mismo ciclo de antes. Va a venir un nuevo ARN de transferencia que se va a ocupar en el sitio A. El ARN de transferencia que está en el sitio P le va a dar los aminoácidos. Y así es como se va a ir alargando la cadena. Hasta que, por ejemplo, este sea un codón stop que determine que ya la síntesis de proteínas se termina. Y se rompe la cadena y sale toda la cadena de aminoácidos que se formó en el ribosoma. Bueno, entonces en esta imagen se muestra pues lo que pasa. Esto es lo que les había enseñado en el dibujo de antes. Tenemos acá la cadena de ADN y por encima de la ARN polimerasa se va a transcribir en lo que es el ARN mensajero. En eucariotas se va a tener primero que madurar, como ya había mencionado, pero en procariotas no va a pasar esto. Ya después lo voy a explicar cuando hable detalladamente. Luego acá tenemos la otra imagen donde nos explica qué es la hebra molde y la hebra codificante o de sentido. Bueno, la hebra molde es ya que se llama así porque la ARN polimerasa va a sintetizar su cadena en base a esta de acá. Así como la ADN polimerasa que ya hemos visto el video pasado va de 5 a 3, la ARN polimerasa también va a sintetizar la nueva cadena de 5 a 3. Y la hebra que voy a utilizar de molde va a ser esta que va de 3 a 5. Y esta que se llama hebra sentido va a ser la que va de 5 a 3 y va a ser exactamente igual a la hebra de ARN que se va a transcribir. La única diferencia es que va a cambiar, la timina va a cambiar por uracilo, ya que en el ARN no existe la timina. Más bien esta imagen de acá, en donde nos podemos ver toda la secuencia de ADN, acá vemos un gen y la región promotora, que normalmente en todas las especies va a ser la caja Tata. Entonces, la región promotora va a ser una secuencia que se va a encontrar antes del gen, en donde ciertos factores se van a unir para que la ARN polimerasa cumpla con su trabajo. ¿Ya? Acuérdense, la región promotora va a estar siempre antes de un gen, y cuando estos factores se encuentren, va a empezar a generar la nueva hebra del ARN, del ARN mensajero. Bueno, entonces acá en la transcripción vamos a ver vamos a ver distintos factores de transcripción. Bueno, acá nos dice que el ARN polimerasa se une a un promotor, como ya habíamos hablado. En este caso es la caja Tata. En eucariotas, ¿cómo se llama? Ya, el factor de transcripción. El factor de transcripción que se va a unir primero al promotor va a ser el factor de transcripción 2D, que va a tener la proteína TBP. Esta proteína es la primera que se va a unir al promotor para que se empiece a dar la transcripción. En el caso de las procariotas va a ser una unidad sigma, que está más o menos aquí, que también lo voy a explicar. Entonces, acá tenemos los factores de transcripción que van a participar en la transcripción de las eucariotas. Los más importantes en este caso sería el factor de transcripción 2B, que nos dice que selecciona el sitio de iniciación y va a reclutar a la polimerasa 2. Después tenemos el factor de transcripción 2D, que va a ser un complejo junto con el TBP, y el TBP va a ser la primera proteína que se va a unir. Nos dice que va a reconocer el promotor. ¿Ya? Esta proteína va a estar unida al factor de transcripción 2D y juntos se van a unir al promotor. Específicamente va a ser el TBP la primera que se va a unir al promotor. Después, ¿qué más? Acá en la imagen podemos ver el factor de transcripción 2F, que nos dice que va a ayudar a unir a la polimerasa 2 y
y al factor de transcripción 2-beta, bueno 2B, que ayuda a reclutarlo. Y finalmente tenemos el factor de transcripción 2E, que ayuda a reclutar al factor de transcripción H, que es, funciona como una helicasa para abrir las dos hebras y para que se pueda dar la transcripción. De igual manera, acá tienen de manera más resumida cada función de una de ellas. Y bueno, entonces vamos a ver sobre lo que es el proceso de maduración del ARN mensajero. Acuérdense que la cromatina que nosotros tenemos dentro del núcleo va a estar de dos formas. Va a estar en eucromatina y heterocromatina. Y la diferencia es que la heterocromatina va a ser un tipo de cromatina compacta en la cual no se puede transcribir el ARN. A diferencia de la eucromatina, que está más desenrollada y es más fácil para la ARN polimerasa transcribirlo. Entonces nosotros podemos pasar de heterocromatina a eucromatina si acetilamos las histonas en el aminoácido lisina. Y si las desacetilamos, vamos a pasar de eucromatina a heterocromatina. Básicamente la acetilación es para que se descondensen. Acá también podemos ver un proceso que es el splicing, en donde se van a eliminar lo que son los intrones dentro de todo el ARN mensajero. Cuando nosotros tenemos el ARN mensajero vamos a tener todo esto. Acá dice pre-ARN mensajero. Entonces se van a eliminar los intrones, que ya habíamos dicho que son sus secuencias no codificantes. Y solamente se va a quedar con los exones, que son partes que sí van a codificar. Es como que, por ejemplo, nosotros tenemos una cadena de ARN de esta manera y vamos a tener esto. Lo que está de color azul no va a codificar ninguna proteína. Sin embargo, si nosotros unimos, si cortamos esto y lo unimos con la ADN ligasa, vamos a tener esta secuencia que va a codificar una proteína. De esta forma no puede codificar, porque es una secuencia específica de aminoácidos cada proteína, como ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, no es lo mismo decir que tenemos un aminoácido que está conformado por esta secuencia, o sea, una proteína que está codificada por esta secuencia. No es lo mismo decir que una proteína que tiene los mismos aminoácidos en diferente orden. Esto, por ejemplo, puede codificar una proteína una proteína diferente. No necesariamente tienen que ser las mismas. Bueno, de igual manera, cuando ya tenemos nuestra cadena en donde se nos han eliminado los intrones, lo que va a ocurrir es que vamos a tener el segundo proceso de maduración. Nos dice que esta caperuza es un grupo metilguanosina trifosfato y esta cadena poli-A va a ser una cadena de adeninas. La función de ambas va a ser evitar la degradación. Cuando el ARN mensajero sale al citoplasma es probable que se degrade. Y estas dos estructuras van a evitar que ocurra eso. También nos dice que ayuda al transporte y a la estabilidad. Y también ayuda al ribosoma a encontrar la secuencia específica sobre dónde empezar. Acuérdense que siempre dentro de un ARN mensajero, siempre el codón de inicio va a ser la metionina. Acá tenemos también otra imagen en donde podemos ver una secuencia de ADN. Acá vamos a ver lo que es el promotor, que se encuentra a 10 nucleótidos de distancia. Y vamos a ver todo el gen, en donde acá va a actuar la ARN polimerasa. Entonces solamente es un cuadro en donde te explican lo que es la secuencia de un ADN que hay y la ubicación en donde se encuentra cada secuencia. Acá, por ejemplo, se encuentra otra secuencia a menos 35 nucleótidos. Bueno, ahora sí la transcripción en procariotas, que considero que es un poco más fácil porque no tiene tantos factores. Creo que es un poco más simple. La transcripción en procariotas, vamos a tener acá la ARN polimerasa inactiva, que va a tener un factor beta, dos factores alfa y un factor beta prima. Entonces, cuando se le une un factor sigma a esta ARN polimerasa activa, vamos a tener la enzima activa. Y lo que va a pasar es que este factor sigma lo que va a hacer es reconocer al promotor.
pueden ver que acá la ARN polimerasa se unió a la cadena de ADN y está avanzando buscando la región promotora. Y la que lo va a localizar va a ser el factor sigma. Y cuando el factor sigma localiza este promotor, se va a abrir la doble hebra de ADN y este factor sigma se sale para ayudar a otra ARN polimerasa a poder generar la transcripción. Además, como en las bacterias no está todo compartimentalizado, como no hay núcleo y todo va a estar en el citoplasma, la traducción y la transcripción va a ocurrir al mismo tiempo. No va a haber maduración y no va a haber intrones en las procariotas. Acá pueden ver que es el ADN y se está transcribiendo en ARN mensajero. Esa es la ARN polimerasa. Y a su vez hay un ribosoma que se pega a él para generar la traducción de las proteínas. Pueden ver que acá hay un polirribosoma, que es un conjunto de ribosomas unido a un ARN mensajero. Además, las bacterias pueden codificar varias proteínas, o sea, un gen puede codificar varias proteínas, lo que hace que esas bacterias sean policistrónicas. Lo que no pasa en los humanos, ya que un gen solamente codifica una proteína. Por eso las células eucariotas son monocistrónicas. Acá también podemos ver desde otro ángulo cómo funciona. Acá pueden ver que está la ARN polimerasa con el factor sigma que reconoce al promotor, y una vez que se abre la cadena de ADN sale el factor sigma y se vuelve a unir, como pueden ver acá, a otro ARN polimerasa para que siga transcribiendo otro ARN, y acá se suelta la cadena. Y acá también lo pueden ver de otra manera también. Ahora, cuando se suelta el factor sigma, va a haber otra proteína, nos dice que la elongación continúa, se disocia el factor sigma y es reemplazado por el NUS-A, que es una proteína que lo que va a hacer que el ARN polimerasa siga unida al ADN para evitar que se separe y que termine la transcripción antes de tiempo. Y una vez que se termine la transcripción, nos dice que la transcripción es terminada y el NUS-A se disocia y el RNA polimerasa es reciclado. Entonces de nuevo se vuelve a unir el factor sigma para que en otra parte del ADN lo transcriba y siga generando proteínas. Entonces la función del NUS-A es servir como un pegamento para evitar que se separe el ARN polimerasa del ADN. Y bueno, también hay lo que es la terminación dependiente de Rho, que solamente pasa en las procariotas. Van a ser dos tipos, las dependientes de Rho y las independientes de Rho. Van a ser dos maneras en las cuales se va a terminar el proceso de transcripción del ARN mensajero. El Rho va a ser una proteína, en este caso está dibujado de morado, que lo que va a hacer es que se va a unir a la cadena de ARN que se está sintetizando. Entonces lo que va a hacer es perseguir al ARN polimerasa, como pueden ver acá se une y acá lo está siguiendo el camino. Y cuando lo persigue va a activar su función helicasa para poder cortar a esta cadena y para que se inactive la ARN polimerasa y para que así pueda salir. Entonces básicamente eso es lo que es una terminación dependiente de Rho. Este Rho va a perseguir y cuando atrapa al ARN polimerasa con su actividad helicasa la va a cortar y va a detener. Bueno, en esta imagen también tenemos lo que es independiente de Rho, pero lo voy a explicar aquí. Entonces, en una terminación que es independiente de Rho, vamos a tener lo siguiente. Todo esto es nuestro ADN. Bueno, van a haber partes en donde existen cadenas repetidas inversas. Específicamente van a ser de citosinas y guaninas. Por ejemplo, nosotros podemos tener esta secuencia. Y más adelante podemos tener esta otra secuencia. Y acá, por ejemplo, pueden haber 35 nucleótidos, por ejemplo, de diferencia. Entonces, esto es lo que se va a encontrar acá. Lo pueden ver específicamente aquí. Y además vamos a tener una secuencia de adeninas. Y esta va a ser la estructura de una terminación independiente de Rho en un ADN. Lo que va a pasar es que como estas
estas bases son complementarias. Acuérdense que cuando son complementarias se van a unir de esta manera. La citosina se va a unir con la guanina con tres puentes de hidrógeno y la timina con la adenina con 2 puentes de hidrógeno. Entonces, como estas bases son complementarias, va a ocurrir algo así. En el video anterior había hablado sobre las proteínas SSB, que lo que hacían era evitar estas estructuras, que era el superenrollamiento y las horquillas y todo eso. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos estas proteínas, por ejemplo, pegadas aquí, en vez de que tuviéramos esta forma, que es como que un bucle, lo tendríamos de esta manera, si es que tendríamos las proteínas, porque las proteínas evitan que haya interacción entre las bases. Pero como no hay proteínas acá, entonces se forma esta estructura. Y acá los 35 nucleótidos van a estar acá. Entonces esa va a ser una de las características de una terminación independiente de Rho. Vamos a tener una secuencia repetida inversa, que es esto, lo primero es esto. Y se va a formar esta estructura. Y además vamos a tener una cadena de adeninas. Lo que estoy dibujando ahorita es la hebra de ARN. Esto es lo de ADN. Vamos a tener una cadena de adeninas. Y acá abajo vamos a tener el uracilo, que es una base del ARN. Entonces se van a unir con dobles enlaces. Y esta estructura, toda esta estructura que están viendo acá, de alguna manera va a bloquear la síntesis de este ARN mensajero y va a terminar la transcripción. Entonces pueden ver acá todo el proceso. Entonces la ARN polimerasa va a actuar y va a empezar a crear esta cadena. Ven que se va a formar este bucle y finalmente se va a trabar aquí. Es como que la ARN polimerasa se traba y suelta todo esto. Y acá tenemos ya el ARN mensajero, que luego nos va a servir pues para sintetizar las proteínas. Y ya finalmente tenemos el microRNA, que es un ARN no codificante, pero ayuda a regular la expresión de algunas proteínas. Bueno, acá vamos a ver una proteína, que es la drosha, que se va a unir a su cofactor. Y juntos van a ayudar a madurar. Bueno, porque acá vamos a tener un pre-microRNA, que estas proteínas lo van a convertir en un pre-microRNA. Luego otra proteína que es el dicer va a ayudar a madurar finalmente este pre-microRNA para convertirlo en un microRNA maduro. Entonces, este microRNA se va a unir a un complejo, a una proteína que es el RISC, y se va a ir a al ARN mensajero. Y lo que va a hacer es, bueno, acá dice que lo va a degradar, y lo que va a hacer es evitar que se sinteticen proteínas. Por ejemplo, puede haber un momento cuando el cuerpo necesite sintetizar proteínas necesarias, y después de eso ya no se necesiten sintetizar proteínas. Entonces, acá va a entrar el microRNA. La función va a ser evitar que estas proteínas sigan sintetizándose cuando el cuerpo ya no lo necesita. Y finalmente podemos ver ya las diferencias entre lo que son las procariotas y las eucariotas. Podemos ver que en las eucariotas tenemos el núcleo, van a haber intrones y se va a tener que agregar la caperuza y la cadena de poli A. Va a haber una maduración antes de que pasen al citoplasma. Acá la transcripción se va a dar primero y luego se va a dar la traducción acá con los ribosomas. A diferencia de los procariotas, que como no tienen intrones, entonces este proceso se va a dar simultáneamente al mismo tiempo. Acá tenemos de igual manera la misma imagen. Pueden ver que se está traduciendo y transcribiendo al mismo tiempo. Y en eucariotas no pasa lo mismo. Acá primero se tiene que madurar y luego cuando va al citoplasma ya recién se va a acoplar a los ribosomas para sintetizar las proteínas. Entonces en las células procariotas nos va a decir que es un proceso más simple porque solamente, no hay tantos factores de transcripción, solo van a haber 4, incluyendo con el factor sigma, que ahí serían 5. Solamente va a incluir un ARN polimerasa
nos dice que el ARN transcrito primario es funcional y no precisa de maduración. Es por eso que se va a dar al mismo tiempo que la traducción. Y acá lo que les decía que es un ARN mensajero policistrónico porque puede sintetizar varias proteínas de un solo gen, a diferencia del eucariota que solamente puede sintetizar una proteína de un solo gen. Acá también hay 3 tipos de ARN polimerasa que son las 1, 2 y 3, pero acá el ARN polimerasa que sintetiza la nueva cadena de ARN mensajero es el 2. Nos dice que tiene intrones, exones y el primer proceso de maduración va a ser el splicing donde se eliminan los intrones. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Yo traté de explicarlo un poco mejor. A diferencia del tema anterior, este fue un poco más complicado porque no había tanta información en las diapositivas y eran muy repetitivas. Y bueno, tampoco tuve mucho tiempo para estudiarlo y tenía que subir este video antes del día sábado. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y espero que estudien para que aprueben el examen. Así que, adiós.